Este audio es una guía avanzada de interpretación académica. El MCMI-4 es un instrumento clínico de uso delicado. Su aplicación real requiere colegiatura, especialización en psicopatología y apego estricto al código de ética. Hoy nos vamos a meter de lleno con una herramienta clínica que es fascinante. El inventario clínico multiaxial de Million, el MCMI-4. Y creo que la premisa de esta charla es muy potente. Cualquiera puede obtener el reporte de un software, pero solo un verdadero clínico sabe qué hacer con él. Esa frase es el corazón de todo, justamente. Porque el objetivo de hoy es ese, ir más allá del simple copiar y pegar de un reporte automático para, digamos, construir una narrativa clínica que tenga sentido. Una narrativa coherente. Exacto, porque para entender a una persona, primero hay que entender la idea central de Million, y es que la personalidad es el contexto. Es el escenario donde aparecen los síndromes clínicos. Es como el sistema inmune psicológico de una persona. Me encanta esa analogía. El sistema inmune, claro, define cómo respondemos al estrés, dónde somos más vulnerables. Un ataque de pánico, por ejemplo, no significa lo mismo en alguien con un sistema fuerte que en alguien con las defensas bajas. Justo eso. La ansiedad, la depresión, son los síntomas. La personalidad es el sistema operativo que corre por debajo. Por eso el recorrido que haremos hoy tiene que ser muy metódico. A ver, ¿cuál es la hoja de ruta? Mira, primero, la puerta de entrada. La validez. O sea, podemos confiar en lo que nos dijeron. Ok, el primer filtro. Segundo, ya que entramos, necesitamos un mapa. Esa es la jerarquía de lectura. Por dónde empezar a mirar para no perderse en los datos. Tercero, vamos a usar una lupa para ver los matices, las contradicciones. Y al final, lo más importante, ¿cómo comunicamos todo esto de una forma que sea? Útil y humana. Perfecto, desglosémoslo. Tengo el reporte en la mano, recién impreso, lleno de gráficos, de números. Mi primer impulso sería saltar a las escalas más altas, a lo que se ve más dramático, ¿no? Pero me dices que el primer paso es otro, la validación. Es que es el paso no negociable. Antes de interpretar una sola escala, tenemos que ser los guardias de la prueba. El manual nos da 4 banderas rojas que son clarísimas. Si una de esas se activa, la prueba se invalida. A ver, ¿cuál es la primera? La primera es el índice W de invalidez. Si la puntuación directa es mayor a 1, ya está. Algo anda muy mal. Mayor a 1. Es un margen muy pequeño. Sí, porque indica respuestas al azar, descuido o que de plano la persona no entendió las preguntas. Es puro ruido. O sea, como si alguien hubiera contestado A, B, C, A, B, C. No hay información real ahí. Exactamente. La segunda bandera roja es el índice W, de inconsistencia. Si la puntuación directa es mayor a 19, la persona respondió de forma muy contradictoria a preguntas parecidas. Ah, claro. Por un lado dice, me encantan las fiestas, y 3 páginas después, prefiero estar sola siempre. Ándale. Si ese patrón es muy fuerte, no podemos fiarnos de nada. El perfil es inestable. Entiendo. Luego está la sinceridad, que siempre me ha parecido un terreno complicado. ¿Cómo mide la prueba si alguien está, mintiendo o exagerando? Ahí entra la tercera bandera, el índice X, de sinceridad. Este es un filtro más amplio. Si la puntuación es súper baja, menor a 7, o súper alta, mayor a 114, los resultados no son fiables. Ok, ¿y qué significa cada extremo? Un puntaje muy bajo sugiere una negación masiva, casi como si se describiera como una persona perfecta, sin problemas. El famoso yo estoy bien, no sé por qué me mandaron aquí, ese mismo. Y un puntaje altísimo sugiere una exageración de síntomas tan grande que no es creíble. Y la última bandera es más sutil. Si todas las escalas de patrones de personalidad, de la 1 a la 8B, están por debajo de una tasa base de 60, el test está diciendo que no hay un patrón claro que interpretar. De acuerdo, esas son las que nos obligan a parar en seco. Pero antes mencionaste algo de unos modificadores. ¿Qué pasa si la prueba es válida, pero igual tenemos la sospecha de que la persona no fue del todo transparente? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué pasa todo el tiempo? Aquí entran los índices que no invalidan la prueba, pero que tiñen por completo cómo la leemos. Son como unos lentes de color. Ok. El índice Y, de deseabilidad social.
Si está alto, nos dice que la persona se está esforzando mucho por dar una buena imagen, por minimizar cualquier problema. Lo que en sí mismo ya es un dato clínico muy relevante. Quizás es alguien que está en un proceso de selección de personal o que simplemente no tolera verse vulnerable. Precisamente. No invalidas el perfil, lo lees a través de ese lente. Dices, ok, puntúa bajo en depresión, pero ojo, que tiene una fuerte tendencia a negar cualquier malestar. ¿Y el opuesto? El opuesto es el índice Z, de evaluación. Si está alto, es lo contrario. La persona está acentuando sus problemas, quejándose de todo, presentándose como alguien muy dañado. Que también es un dato. Podría ser un grito de ayuda, ¿no? O en un contexto forense. Quizás un intento de parecer más afectado para obtener algo. Exacto. Estos índices te dan el tono de la historia que la persona quiere contar sobre sí misma. Y hay que escuchar ese tono antes de leer la historia completa. Bien. Protocolo válido, lentes de color puestos. Ahora sí vemos el perfil con sus decenas de escalas. El impulso, el de novato, sería empezar por la escala 1 y seguir en orden. Me imagino que eso es un error garrafal, ¿cierto? Es un error garrafal porque corres el riesgo de confundir el síntoma con la enfermedad. Ok, ¿cómo lo evitamos? Primero, hay que entender el semáforo de las tasas base, las TBs. Una TB de 75 es una luz amarilla. Significa que un rasgo o síndrome está presente. Hay que poner atención. ¿Y la luz roja? Una TB de 85. Esa es la luz roja. Significa que ese rasgo es prominente. Es una característica central de cómo funciona esa persona. Con ese semáforo en mente, aplicamos una jerarquía muy estricta. A ver, ¿por dónde se empieza? Primero, siempre, antes que nada, patología grave de la personalidad. Son solo 3 escalas. La S de esquizotrípico, la C de límite y la P de paranoide. La lógica es que si hay una patología estructural grave, eso va a teñir y a reinterpretar todo lo demás. Es el cimiento de la casa. Ah, claro. Es como intentar entender la tos de alguien sin saber si tiene un simple resfriado o una enfermedad pulmonar crónica. La tos es la misma, pero significa algo totalmente diferente dependiendo de la base. Diste en el clavo, justo eso. Un patrón de personalidad dependiente no significa lo mismo en alguien con una estructura límite, donde puede ser parte de un miedo al abandono, que en alguien sin esa patología. Por eso, si hay una elevación en S, C o P, esa es nuestra piedra de Rosetta para descifrar todo el perfil. Entendido. La base estructural primero. Una vez que evaluamos eso, ¿cuál es el siguiente nivel en la jerarquía? El segundo paso es ver los síndromes clínicos graves. Las escalas SS, CC y PP. Trastorno del pensamiento, depresión mayor, trastorno delirante. Las manifestaciones más severas. Exacto. En tercer lugar, bajamos a los síndromes clínicos más generales. Ansiedad, síntomas somáticos. Y solo al final, como cuarto y último paso, revisamos los patrones clínicos de personalidad. Las escalas de la 1 a la 8B. La esquizoide, evitativa, narcisista, etc. Ese orden te asegura que construyes de la estructura a la manifestación. Ok, la jerarquía me queda clara. La estructura es todo. Pero me quedo pensando en algo que vemos diario en la clínica. Las etiquetas a veces se quedan cortas. He visto perfiles con un pico altísimo en narcisismo que describen a personas muy distintas. Claro, uno es el CEO arrogante, explotador, y otro es una persona súper insegura que solo busca que la validen. ¿Cómo nos ayuda la prueba a ir más allá de la etiqueta narcisista? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es una de las joyas del MSMI-4, las 45 facetas de Grossman. Son nuestra lupa molecular. ¿Una lupa molecular? Me gusta. Si la escala del patrón clínico es el título de la película, digamos, película narcisista, las facetas son la trama específica. Te dicen de qué va esa película en particular. Te explican el porqué de la puntuación alta. O sea, ¿nos sacan de la categoría general para darnos un retrato más individual? ¿Cómo funcionaría en el ejemplo del narcisismo? Imagina que tienes esa TB de 85 en la escala 5, narcisista. En vez de quedarte ahí, vas a las facetas de esa escala. La puntuación se debe a la faceta interpersonalmente explotador. Ahí tendríamos al CEO que usa a los demás. O quizá la elevación principal está en cognitivamente expansivo, y eso apunta a alguien que vive en fantasías de grandiosidad, de éxito ilimitado.
Es una diferencia abismal. La intervención clínica sería completamente distinta para cada uno, aunque todos compartan la etiqueta. Las facetas te dan el sabor, la textura. Justo, pasas de una etiqueta a una hipótesis clínica mucho más refinada. Te permite decir, ok, el funcionamiento de esta persona es narcisista y su manifestación principal es una autoimagen frágil que necesita ser apuntalada con la admiración de los demás. Y con eso ya puedes empezar a trabajar. Ahora, a veces los perfiles nos lanzan unas curvas, que parecen imposibles. Alguien que puntúa alto en narcisista y al mismo tiempo en dependiente. En la superficie parece un oxímoron. ¿Cómo se come eso? Aquí es donde el clínico demuestra su valor. El software te va a listar las dos características y ya. Pero el clínico debe integrarlas. Y para eso me gusta usar la analogía de la licuadora clínica. La licuadora. A ver, explícame eso. El trabajo del psicólogo es meter todos los ingredientes, la validez, la jerarquía, las facetas, la entrevista, la historia clínica, meter todo en una licuadora. ¿Para qué? Para producir un jugo digerido, una formulación clínica coherente. Me gusta la analogía, pero ¿no existe el riesgo de que el clínico sobrelicúe los datos, o sea, que fuerce una coherencia donde no la hay, ignorando que la contradicción en sí misma es el dato más importante? Excelente punto. Y es que la licuadora no busca eliminar la contradicción, sino entenderla. El objetivo no es aplanarla, es explicar la dinámica que esa contradicción genera en la persona. Ok, y en el caso del narcisista dependiente. Ahí usamos la teoría de las polaridades de Millon. El conflicto se da entre dos motivaciones opuestas. Por un lado, el narcisismo, que en la teoría es activo-independiente. Su motivación es la autovaloración, ¿sí? Proteger su propio valor. Exacto. Y por otro lado, la dependencia, que es pasivo-dependiente. Su motivación es buscar protección externa. Es pasiva. Busca que otros la cuiden. La contradicción en el papel refleja un conflicto real y muy doloroso en la persona. Entonces, la síntesis clínica no sería es una cosa o la otra, sino es ambas cosas y esa lucha es su infierno personal. Exactamente. La síntesis podría ser algo como: esta persona vive en un conflicto constante entre un deseo grandioso de ser admirada y autosuficiente y una profunda y a veces vergonzante necesidad de apoyo de los demás. Y eso genera una dinámica interna muy inestable. Claro, puede que en el trabajo sea arrogante para protegerse, pero en casa ruega que su pareja tome todas las decisiones. Justo ahí. Y esa tensión es probablemente la fuente de su sufrimiento. Fascinante. Validamos la prueba, seguimos la jerarquía, afinamos con las facetas y resolvimos las contradicciones. Ahora la pregunta final y quizás la más crítica. ¿Cómo comunicamos todo esto? ¿Cómo lo traducimos de forma útil para un abogado, un juez, recursos humanos o los papás de un paciente? Esta es la prueba de fuego. Todo el análisis no sirve de nada si no podemos comunicarlo bien. Y la regla de oro es: prohibido impresionar con terminología. El objetivo es ser claro y útil. Hay que hablar en humano. Me preocupa un poco que al simplificar se pierda precisión. ¿Cómo se logra ese equilibrio? No se trata de simplificar, sino de traducir. En lugar de escribir en un informe para un juez, el perfil sugiere un patrón de personalidad esquizoide, que no le dicen nada. O peor, que lo malinterprete. Claro, en vez de eso, redactas. La evaluación sugiere que la persona tiende a preferir actividades solitarias. Muestra un notable desapego emocional en sus relaciones y mantiene un círculo social muy reducido. No usas la etiqueta, describes la conducta observable. Es mucho más práctico. Describe lo que la gente va a ver en el mundo real. Dame otro ejemplo, con algo que suene más alarmante. Por supuesto, en lugar de poner presenta rasgos elevados en dureza, psicoticismo, que puede sonar a es un psicópata. Claro, y encender todas las alarmas. Lo traducimos. Muestra una tendencia a ser poco empático con los sentimientos de los demás, a actuar de manera impulsiva sin considerar las consecuencias y a tener dificultades para ajustarse a las normas sociales. Es preciso, es descriptivo, y evita el pánico de la etiqueta. El informe se vuelve una herramienta útil. Visto así, todo el proceso cobra un sentido completo. Hemos viajado desde un simple reporte de software, que es solo el punto de partida, hasta una comprensión clínica profunda, integrada. Es el camino del dato crudo a la sabiduría clínica,
de ver números a empezar a entender a una persona. Exacto. Es un acto de síntesis, no de descripción. Logía del principio. Si la personalidad es un sistema inmune psicológico, el verdadero desafío no es solo usar el MCMI4 para etiquetar la patología, para ver qué falla. La pregunta más interesante, creo yo, es ¿cómo podemos usar este mismo perfil para identificar y fortalecer los aspectos resilientes de ese sistema? ¿Cuáles son los recursos que, aunque débiles, la persona todavía tiene para defenderse y para sanar?